Esa mañana, en el juzgado, miré al hombre que estaba a punto de convertirse en mi esposo. Luego, en silencio, me alejé y me subí a la camioneta de un extraño. Todos pensaron que había perdido la cabeza, pero nadie sabía lo que acababa de descubrir la noche anterior. Llamaban a la puerta como si intentaran rescatarme. «¡5 minutos! ¡Elena!», gritó alguien desde el pasillo, fuera de la suite nupcial del juzgado. Pero yo no me estaba ahogando, no en agua, al menos, solo en tul y en expectativas. Me miré en el espejo, el vestido blanco, de satén marfil, con delicado encaje y escote corazón. Era hermoso, hecho a medida y absolutamente sofocante. No estaba llorando, no temblaba, pero jadeaba por aire, como alguien lo haría en un sueño justo antes de despertar gritando. Levanté el dobladillo para mirar mis pies, tacones de varios centímetros. Odiaba los tacones. Marcus los eligió. Elegantes, había dicho él. Sentí que mi pecho se plegaba sobre sí mismo. Detrás de mí, en la mesita auxiliar, reposaba un delicado broche de plata, el de mi madre. Me lo había prendido en el vestido antes, como un gesto de aprobación de una mujer que no había estado viva por más de 20 años. «¿Habrías dicho que sí, mamá?», susurré. «¿Me habrías dejado entregar mi vida solo para hacer las cosas más fáciles para los demás?». Un golpe de nuevo. «Es hora». Abrí la puerta, con una sonrisa forzada. Mi hermano se ajustó la corbata y dijo: «Estás perfecta». ¿Perfecta para quién? Mientras caminábamos por el estrecho corredor hacia la sala de la ceremonia, sentí que mis rodillas flaqueaban, no por nervios, sino por claridad. 20 años siendo la hija responsable, la madre sustituta, la que dijo no a la universidad porque alguien tenía que quedarse, la que cuidaba a sus hermanas para que ellas pudieran ir de fiesta, la que trabajaba a tiempo completo y aún así preparaba la cena todos los domingos. Lo había hecho todo bien, y nada de eso se sentía como mi vida. Las puertas dobles se abrieron, los invitados se giraron. Marcus ya estaba de pie junto al oficiante, sonriendo con esa sonrisa suya, practicada y profesional. Se veía tan pulcro, tan listo, tan seguro. Pero en el momento en que puso su mano sobre la mía, el peso no era cálido, era pesado, posesivo. Y cuando intenté apartarla, aunque fuera ligeramente, sus dedos se apretaron como si yo fuera de su propiedad. Se inclinó y murmuró: «Respira, cariño, te tengo». Sonreí, pero solo con los dientes. La oficiante se aclaró la garganta. «Estamos aquí reunidos hoy». Las palabras flotaron en el aire, sin sentido. Sentí mi pulso en las sienes y en las costillas. Entonces, lo escuché. La voz de mi madre. No del broche, no de la tumba, sino de algún lugar enterrado dentro de mí. «Prométeme, Elena, que vivirás tu vida plenamente para ti misma». Parpadeé. La oficiante me miraba directamente ahora. «Elena Cortez, ¿aceptas a este hombre?». «No». La palabra salió de mis labios antes de que siquiera me diera cuenta de que se había formado. Hizo eco en la habitación como un disparo. Jadeos. Silencio. Marcus se puso rígido. «¿Qué? Yo no puedo», dije, negando con la cabeza. «Lo siento. Simplemente no puedo hacer esto». No esperé. Me di la vuelta y caminé rápido. Luego corrí. Corrí por el pasillo de mármol, pasando a los invitados atónitos, a mi tía agarrándose las perlas, a la niña de las flores dejando caer los pétalos confundida. Salí por las puertas principales al seco calor de Nuevo México. Y allí, por algún giro absurdo del destino, había un hombre en una motocicleta, con chaqueta de cuero, botas, el casco bajo un brazo y un cigarrillo en el otro. Levantó una ceja mientras yo me abalanzaba hacia él, con el vestido arrastrándose detrás de mí. «¿Necesitas que te lleve?», dijo, medio sonriendo. «Por favor». Jadeé. «Solo sácame de aquí». Me miró por un momento, luego asintió. Me lanzó un casco y dijo: «Súbete». No miré hacia atrás, ni una sola vez, ni al juzgado, ni a la multitud desconcertada que se agolpaba en los escalones, ni al hombre con el que casi me casé. La moto cobró vida bajo nosotros. El viento me arrancó el velo, me soltó el pelo, llenó mis pulmones de aire que no había probado en años. Me aferré a su cintura, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en décadas me estaba moviendo, realmente moviendo. Condujimos durante lo que parecieron horas, aunque no pudieron haber sido más de 20 minutos. Me dejó cerca de las afueras del pueblo, junto al viejo arroyo. Me bajé sin decir una palabra. Le entregué el casco. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «Gracias por el escape». Me hizo un saludo con 2 dedos y desapareció en el anochecer, descalza. Caminé la última media milla a casa, con polvo cubriendo mis plantas, la falda rasgada y gris por arrastrarse por la tierra agrietada del desierto. La casa apareció a la vista, el adobe de mi padre, igual que siempre, luces apagadas. Debió de estar en el juzgado tratando de salvar el escándalo. Subí al porche y me senté, con el vestido de novia y todo. Rusty, mi viejo gato atigrado naranja, apareció de debajo de los escalones y saltó a mi regazo como si nada fuera inusual. Se acurrucó contra mí y ronroneó suavemente.
Su calor me arraigó de una manera que nada más podía hacerlo. Mis manos temblaban. Mi corazón latía aceleradamente. Pero mis pulmones finalmente supieron lo que era llenarse de aire. Cerré los ojos y susurré a la noche. Esta vez, mamá, no dejé que eligieran por mí. Y Rusty ronroneó más fuerte, como si estuviera de acuerdo. Me despertó el crujido de las tablas del suelo sobre mí y un rayo de sol que se extendía por mi cara como una pregunta silenciosa. Por un momento, no recordé, ni el juzgado, ni el jadeo de la multitud, ni siquiera el sonido de mi propia voz, rompiendo 2 décadas de silencio. Pero luego vi el desorden en el suelo, mi vestido de novia arrugado como una piel desechada. Y todo volvió. Rusty seguía acurrucado a mis pies, una pata descansando en mi tobillo como un guardián. Su pelaje se agitaba con cada ronquido. Me senté lentamente. El sofá gastado crujiendo bajo mi peso. Me dolía el cuerpo en lugares que no esperaba. El cuello, las costillas, el alma. ¿Qué hice? Susurré. Mi teléfono vibró antes de que pudiera terminar el pensamiento. No quería mirar, pero lo hice. David, contesta el maldito teléfono. Chloe, ¿estás bien? Eso fue una locura. Llámame. Papá, 2 llamadas perdidas. Y luego mi hermano. Tan pronto como contesté, su voz explotó a través de la línea. ¿Te has vuelto loca? Hola a ti también, Leo, murmuré, limpiándome una costra de sueño seca de la comisura del ojo. Papá casi sufre un ataque al corazón. Marcus está humillado. ¿Siquiera te das cuenta de lo que has hecho? Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Tú sí. Silencio. Pude oír su respiración. Dije que no, Leo. Eso es todo. Dije que no a un hombre al que no amaba en mi propia boda. Pudiste haber hablado con alguien primero. Pudiste haberlo pensado bien. Sí lo pensé durante los últimos 20 años. Durante la universidad a la que no asistí. Durante cada noche que cuidé a sus hijos para que tú y Sofía pudieran salir. Durante cada momento en que puse a todos los demás antes que a mí. Estás siendo egoísta, espetó. Cerré los ojos. Bien, quizás necesito serlo. Colgué antes de poder cambiar de opinión. Mis manos temblaban. Dejé caer el teléfono sobre el sofá y dejé caer la cabeza hacia atrás. El ventilador de techo giraba lentamente, crujiendo al ritmo de la tormenta dentro de mí. Más tarde esa tarde, Chloe vino, mi mejor amiga desde 3er grado. No llamó a la puerta. Simplemente entró con 2 cafés de gasolinera y una bolsa de patatas fritas con crema agria. Sabía que no lo ibas a llevar a cabo, dijo, entregándome el café como si fuera una medicina. ¿Qué? Me lanzó una mirada de reojo y se sentó, sus vaqueros rotos deslizándose fácilmente sobre los cojines hundidos. Estabas sonámbula, dijo. Durante todo el compromiso, apenas hablabas de él, sonreías, pero no te llegaba a los ojos. Me quedé mirando mi taza. ¿Por qué no me detuviste? ¿Me habrías escuchado? No respondí. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras como una fotografía olvidada. Nos sentamos en silencio un rato, masticando patatas, bebiendo café, escuchando el viento rodar sobre el desierto. Rusty saltó entre nosotras, arañando mi regazo como si estuviera reclamando su territorio. ¿Sabes lo que envidio?, dijo Chloe después de una larga pausa. Hiciste algo audaz. Rompiste un guión, la mayoría de la gente simplemente lo vive. ¿Eso es lo que hice?, pregunté. ¿Romper un guión? Quemaste la maldita obra. No le había dicho a nadie dónde me estaba quedando, pero alguien debió de habérsele escapado. Quizás un primo, quizás un invitado que reconoció la casa. No pensé que me seguiría. Me equivoqué. Esa noche. Estaba casi dormida cuando los golpes comenzaron. Eran violentos, como si alguien intentara derribar la puerta. Rusty se levantó de un salto y siseó, con la cola erizada como un cepillo de botellas. Me senté lentamente, con el corazón acelerado. Y entonces, lo escuché. Elena. Su voz, la de Marcus. Abre la puerta ahora. Rusty se lanzó del sofá y se posicionó entre la puerta y yo, como un guerrero peludo y pegado al suelo. Los golpes se hicieron más fuertes. Sé que estás ahí. La derribaré. Elena, no creas que no lo haré. Y entonces la puerta explotó hacia adentro. Él estaba allí, con el traje arrugado, el aliento agrio a whisky, el pelo desaliñado, los ojos salvajes. No se parecía en nada al hombre con el que casi me caso. Me humillaste, gruñó, entrando. Sal, dije, aunque mi voz apenas era audible. O llamaré a la policía. Se rió, con una risa dura y cruel. Oh, sí. ¿Crees que alguien va a creer que la señorita perfecta, Marcus Black, golpeó a su prometida? Se abalanzó sobre mí. Me agarró del brazo, y entonces, todo sucedió a la vez. Rusty voló por el aire como una bala de cañón de furia naranja, con las garras extendidas, los dientes al descubierto. Aterrizó de lleno en la espalda de Marcus, chillando. Marcus rugió, dando manotazos. Volví a lanzarme a por el teléfono, pero él me empujó con fuerza contra la pared. Rusty le arañó el cuello, dejando profundas líneas rojas. Luego, con un movimiento brutal, Marcus agarró a Rusty por el pellejo y lo lanzó contra la pared. Un golpe nauseabundo, un grito. Mi corazón se partió. Grité y corrí hacia el cuerpo inerte de Rusty. ¡No, no, no!
Pero Marcus no había terminado. Me agarró del pelo, levantando la mano para golpearme, y entonces, sueltas a mi hija. La voz era tranquila, fría, de acero. Mi padre estaba en la puerta, con una escopeta apuntando al pecho de Marcus. Ahora mismo. Marcus se congeló. Señor Cortez, yo... Con que respires mal, y no saldrás de esta casa en pie, dijo papá. Tú y yo podemos hablar afuera. Marcus dudó. Luego retrocedió. Escupiendo maldiciones mientras salía, me desplomé junto a Rusty, sollozando, con los dedos temblorosos mientras acunaba su pequeño cuerpo. Mi padre se arrodilló a mi lado, miró el subir y bajar del pecho de Rusty y dijo: «Está vivo, pero tenemos que irnos ahora». Asentí entre lágrimas. «Papá, no quiero quedarme aquí más». No respondió. Solo me puso una mano en el hombro y dijo: «Entonces, vamos a conseguirle ayuda, y después de eso, lo resolveremos». 2 días después de que trajimos a Rusty a casa del veterinario, finalmente levantó la cabeza. Solo un poco, pero fue suficiente. Había estado durmiendo en el suelo junto a su cama, con una mano siempre apoyada suavemente en su espalda, contando el subir y bajar de su respiración como si fuera lo único que me unía a la tierra. El veterinario había dicho que era un milagro. Costillas magulladas, conmoción cerebral leve, sin hemorragia interna. No me importaba si caminaba torcido el resto de su vida. Solo lo necesitaba aquí. Pero cuando me miró esa mañana, con sus ojos, lentos pero enfocados, algo cambió, como si la niebla del miedo empezara a disiparse, y lo que surgió en su lugar fue algo que no había sentido en mucho tiempo: inquietud, esa tarde, mientras el sol se arrastraba detrás de las montañas y el viento del desierto traía el seco aroma a salvia. Me senté en la vieja mesa de la cocina y abrí mi portátil, no con ningún plan, solo por costumbre, por distracción. Navegué por correos electrónicos, anuncios, spam, un mensaje sin leer de un foro de profesores que no había revisado en meses. El asunto era simple. Nuevo puesto disponible, escuela rural, norte de Nuevo México. Hice clic. Era una pequeña escuela charter cerca de Taos, al borde de tierras tribales, un puesto a tiempo completo para un maestro de primaria. Énfasis en el aprendizaje holístico, la educación basada en la tierra y la integración cultural, alojamiento incluido. Debía estar abierto a pedagogías no tradicionales y prácticas espirituales locales. Leí la publicación 3 veces, luego una cuarta. Las palabras brillaban en la pantalla como si me desafiaran. ¿Estás lista para empezar de nuevo? No me permití pensarlo demasiado. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Escribí una línea. «Hola, mi nombre es Elena Cortez. Estoy interesada. ¿Podemos hablar?» Pulsé enviar. Cerré el portátil. Respiré. A la mañana siguiente, tuve una respuesta. «Hola, Elena. Mi nombre es Mateo Chávez. Soy el director en funciones de Red Cedar Primary. Me encantaría hablar». Miré el mensaje. Luego llamé. Su voz era tranquila, baja, con una especie de confianza silenciosa que parecía más antigua que la línea telefónica que nos conectaba. «¿Por qué le interesa este puesto?», preguntó. Tenía una lista de respuestas preparadas, algo sobre el desarrollo curricular, aulas con enfoque en el trauma, mis años de experiencia. Pero nada de eso salió. En cambio, dije, porque quiero convertirme finalmente en la maestra que soñé ser cuando tenía 9 años. Hubo una pausa en la línea, y luego él se rió suavemente, amablemente. «Bueno», dijo, «construimos esta escuela para personas que sueñan así. ¿Cuándo puede venir?» Mi mano tembló mientras anotaba la dirección. Esa noche, se lo conté a mi familia. Pensaron que estaba bromeando. «¿Te mudas a dónde?», chilló mi hermana Carla, sosteniendo una cuchara sobre la silla alta de su bebé. «A una escuela cerca de las montañas. Me ofrecieron vivienda». «¿Y qué hay de aquí? ¿Y qué hay de los niños? ¿Y qué hay de papá?». Miré a mi padre. Se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, mirando su café, desde la noche en que me había salvado. Había estado distante, no enfadado, solo cansado. «Ni siquiera tienes tu propia familia», añadió Carla, con voz aguda. «¿Ahora quieres ir a jugar a ser maestra en algún pueblo?». Me golpeó fuerte. No porque fuera cruel, aunque lo era, sino porque era cierto. No tenía marido, ni hijos, ni hipoteca. Ni siquiera tenía un perro. Solo a Rusty, aún curándose en la esquina, ronroneando suavemente como una pequeña máquina. Pero por una vez, la verdad no me hirió. Me clarificó. «Exactamente», dije. «No tengo nada que me retenga aquí. Y no quiero despertarme un día a los 60 y darme cuenta de que nunca salí del lugar donde mi vida dejó de moverse». Carla puso los ojos en blanco. Drama. Me volví hacia mi padre. «Papá, necesito irme, pero llamaré, visitaré, lo prometo». Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego asintió. «Solo una vez. Siempre supe», dijo, «que un día te irías». Hice la maleta en silencio. Suéteres viejos, mis carpetas de lecciones, unos pocos libros con las esquinas dobladas, la jaula de Rusty, la pulsera de hilo rojo que uno de mis antiguos alumnos me hizo la Navidad pasada. Mi hermano Leo apareció la noche antes de que me fuera. «¿De verdad te vas?», preguntó desde el umbral, con los brazos cruzados, tratando de parecer molesto. «¿Nos vas a dejar con el caos de Carla y el mal humor de papá?». Sonreí.
Sobrevivirán, suspiró, frotándose la nuca. Sabes, siempre pensé que serías tú quien se quedaría para siempre. Yo también siempre lo pensé. Susurré. Bajó la mirada. Luego volvió a levantarla. Bien por ti. Al amanecer, cargué la última caja en la parte trasera de mi coche destartalado. Rusty maulló desde su jaula, claramente disgustado con el arreglo. No te preocupes, le dije, abrochándolo. Esta vez no estamos huyendo, estamos corriendo hacia algo. Di un último paseo por la casa. Cada rincón guardaba un recuerdo, algunos dulces, algunos sofocantes, pero no lloré, ni siquiera cuando vi el espejo en el pasillo, aquel donde me vi por primera vez con ese vestido de novia y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esta vez, sí lo hice. Pensé que conocía las montañas, las había visto en revistas, en postales, en carteles polvorientos de viajes por carretera, pero nada me preparó para lo que se alzaba más allá del parabrisas mientras me adentraba en el norte de Nuevo México. La cordillera de Sangre de Cristo no era solo un paisaje, era una presencia, antigua, observadora, viva. Rusty se mantuvo extrañamente silencioso en el asiento del pasajero, su transportín ligeramente inclinado para que pudiera observar las nubes flotar sobre los picos irregulares. El aire se hizo más fino, el cielo se extendió más amplio. Cada milla se sentía como un desprendimiento de capas que no me había dado cuenta de que llevaba puestas. Cuando llegué al pequeño aparcamiento de tierra frente a la primaria Red Cedar, el sol estaba bajo, pintando el suelo de oro y ceniza. Una mujer esperaba cerca de los escalones de la entrada, alta, erguida, con una larga trenza negra cayendo por su hombro como una cinta de sombra. «Debes ser Elena», dijo, ofreciéndome una mano. Su agarre era firme, sus ojos más agudos que su edad. «Adina», añadió. «Subdirectora, estoy aquí para ayudarte a instalarte». Habló con un ritmo que no había escuchado antes, como si sus palabras tuvieran raíces, como si pertenecieran a algo más antiguo que el inglés. La seguí hacia una pequeña casa estilo adobe, junto a la escuela. Su techo inclinado hacia la ladera, ventanas hundidas como ojos que descansan. «Esta será tuya», dijo, abriendo la puerta principal. Nada elegante, pero los cimientos son fuertes por dentro. Las paredes eran frescas, el suelo irregular, las esquinas llenas de motas de polvo bailando en la luz inclinada. Un tenue olor a salvia flotaba en el aire. Coloqué con cuidado el transportín de Rusty junto a la ventana. Él salió cautelosamente, olfateando cada tabla del suelo que crujía como si la madera pudiera morder. Adina lo miró con un destello de diversión. «Se adaptará», dijo. «Todos lo hacemos». Esa tarde encendió un fuego en la chimenea Kiva sin que se lo pidieran. Sus manos se movían con la facilidad de alguien que conocía el fuego como a un viejo amigo. Cuando terminó, se levantó y me miró. «¿Lo sientes?», preguntó. Parpadeé. «¿Sentir qué?», asintió hacia la ventana. «Esta tierra no te da la bienvenida con los brazos abiertos. No al principio. Observa, espera. Decide si vales sus historias». No supe qué decir, así que simplemente asentí. A la mañana siguiente, el frío atravesó las paredes como una lección. Junio en la ciudad era vestidos sin mangas y café helado. Aquí era escarcha en el cristal y aliento como niebla. Me abrigué con capas y seguí a Adina a través del estacionamiento de grava hacia la escuela. El edificio parecía haber brotado de la tierra. Vigas gruesas, ventanas amplias, azulejos pintados entrelazados con el adobe. «Red Cedar no es como otras escuelas», dijo mientras abría las puertas principales. «Enseñamos matemáticas y lectura, sí, pero también idioma, ceremonia, tierra, espíritu. Dentro. El aula olía a cedro y a algo más profundo, como tierra después de la lluvia. No había filas de pupitres, solo mesas redondas, cojines en el suelo, tapices hechos a mano en las paredes, un tambor en la esquina, tensado con cuero crudo y rodeado de plumas. «Ese es el tambor espiritual», dijo Adina, captando mi mirada. «Regalo de uno de nuestros ancianos. Los niños aprenden el ritmo antes de aprender la gramática». Pasé una mano por el borde. La piel se sentía cálida, viva. Adina sonrió. «Si te deja tocarlo, es una buena señal». Más tarde, me mostró la sala de profesores. Pequeña, tranquila, con un sofá manchado, una cafetera de otra década y una ventana que enmarcaba las montañas como una pintura. Me senté allí mucho tiempo después de que ella se fue, solo respirando, solo escuchando. Al día siguiente fue mi primer día con los estudiantes. 15 pares de ojos me miraron fijamente mientras me paraba al frente del aula. La mayoría de ellos oscuros, curiosos, solemnes. Algunos sonreían, otros solo observaban. Pero uno no me miró en absoluto. Estaba sentado en la esquina trasera, con los brazos cruzados, el cabello rubio demasiado brillante para esta habitación, la mandíbula apretada como si se hubiera tragado cada palabra que alguna vez quiso decir. «Ese es Caleb», susurró Adina detrás de mí. «Es callado. Su padre lo está criando. Su madre se fue hace 2 años. No habla mucho. Su padre es Mateo, nuestro director en funciones», añadió en voz baja. «Pero la mayoría de la gente no lo dice en voz alta, a menos que sea necesario». Mi pecho se apretó. Reconocí ese silencio. Traté de no llamarlo. No quería presionar. Pero mientras los otros niños compartían historias,
Dibujaban árboles, reían y se inquietaban. Caleb miraba por la ventana como si estuviera en otro lugar por completo. Cuando terminó la clase, los niños salieron en ráfagas de ruido y mochilas. Caleb se quedó. No habló. Solo deslizó un papel doblado en mi escritorio y se alejó. Lo abrí. Un boceto. Tosco. Manchado. Una montaña. Una pequeña figura debajo de ella. Un gato acurrucado a sus pies. Miré por la ventana hacia los picos, luego de nuevo al papel, y algo dentro de mí susurró. Aquí es donde empieza. Empezó con Rusty. Una noche, no mucho después de mi primera semana de clases, me despertó el sonido de su gruñido, un sonido bajo y gutural que nunca le había oído antes. Estaba de pie al borde de la cama, con el pelaje erizado, los ojos grandes y salvajes. Rusty, murmuré, extendiendo la mano. Fue entonces cuando el suelo se movió. No un ruido, no un temblor, un movimiento, como si la casa hubiera inhalado de repente, como si la tierra se hubiera revolcado en su sueño y hubiera olvidado que seguíamos encima de ella. Le siguió un gemido bajo. La ventana traqueteó. Los libros se deslizaron de la estantería y cayeron al suelo con un golpe. Agarré a Rusty. Me puse un abrigo sobre el pijama y salí corriendo. Los vecinos ya se estaban reuniendo, algunos en batas, otros con botas y mantas, aferrados a linternas y rosarios. Un anciano al otro lado de la carretera asintió hacia mí. «Es solo la tierra dándote la bienvenida», dijo, tranquilo como agua estancada. «Ahora eres parte de ella». No dormí esa noche, no por miedo, sino por asombro. Este lugar no susurraba su poder, lo rugía en tus huesos. Al día siguiente, Adina llamó a mi puerta con un atado de salvia y un termo de algo caliente y de olor fuerte. «Hiérvelo», dijo. «Bébelo despacio, ayuda a tu cuerpo a adaptarse a la altitud». Me entregó la salvia. «¿Y esto para el resto?» «¿Para el resto de qué?» Ella sonrió. «Los fantasmas, la pesadez, las cosas que trajiste contigo dentro». Rusty nos observaba desde la ventana, con la cola moviéndose. Quemé la salvia esa noche, no porque creyera que haría algo, sino porque una parte de mí esperaba que sí. Unos días después, apareció Maya. Llamó a la puerta como si no quisiera estar allí. Luego se abrió paso con una olla de algo espeso y fragante. «Estofado», murmuró. «Pareces un espantapájaros, no has estado comiendo nada». Parpadeé. «La verdad es que no». Puso la olla en la estufa, echó un vistazo a la habitación y suspiró como un pintor. «Ese fuego no está bien hecho. Estás desperdiciando leña». Se arrodilló. Reconstruyó el encendido con la precisión de un viejo soldado. «Ahí, ahora respirará». La observé en silencio, sin saber qué hacer con esta intrusión repentina. Apenas me había mirado durante las reuniones de personal. Una vez murmuró algo sobre forasteros y profesores de pizarra, en voz baja, pero ahora estaba revolviendo el estofado como si me hubiera criado. Después de comer, se recostó, con los brazos cruzados. «He visto a muchos maestros nuevos ir y venir», dijo. «Vienen llenos de ideas, holístico esto, con enfoque en el trauma aquello. Pero cuando llega el invierno o un niño llora, se van antes de la primavera». «No me iré a ninguna parte», dije suavemente. Me estudió, con los ojos entrecerrados. «Ya veremos». Pero regresó la noche siguiente con pan. En la escuela. Las cosas cambiaron. Los niños comenzaron a abrirse. Las preguntas brotaban de ellos. Sobre gramática. Sí. Pero también sobre por qué la luna cambia de forma. Por qué los sueños se sienten reales. Por qué los corazones duelen cuando alguien se va. ¿Y Caleb? Caleb comenzó a sonreír. Solo una vez al principio. Una media sonrisa torcida cuando tropecé con una palabra navajo y me reí de mí misma. Luego, en la clase de arte, me trajo una hoja que había pintado con pequeños símbolos azules. «Protección», susurró, «para tu gato». La pegué encima de mi escritorio, pero no duró. Una tarde, mientras revisaba los diarios de ortografía, la puerta del aula se abrió de golpe. Entró una mujer, alta, llamativa, con los labios pintados de un tono rojo que parecía caro y deliberado. Sus tacones resonaron en el suelo como disparos. «Busco a Caleb Chávez». No se presentó, no lo necesitaba. El parecido era inconfundible. «Hola, Victoria», dije, levantándome lentamente. Parpadeó, sorprendida. Luego se recompuso. «Soy su madre». Caleb se había quedado inmóvil en su asiento, con las manos apretadas en puños sobre el escritorio. «Caleb, cariño», arrulló, caminando hacia él. «Mami está aquí para llevarte durante la semana. Solo nosotros, un regalo especial». Él no se movió, no habló. Pude ver el terror debajo de su silencio. «¿Está bien, Caleb?», pregunté suavemente. Él asintió, pero su cuerpo decía otra cosa. Victoria se volvió hacia mí. «Así que, usted es la famosa señorita Cortez». Me miró de arriba abajo. Examinó la habitación, el tambor, la hoja que no me había dado cuenta de que estaba mirando. Me enteré de que ha estado involucrada con mi exmarido y mi hijo. Su tono era hielo con un borde de azúcar. «Me preocupo por él», dije con cuidado. «Por los dos». «Estoy segura de que sí», respondió, agarrando la mano de Caleb,
Pero recordemos de quién es hijo realmente. Se fue en un torbellino de perfume y juicio. Esa noche me senté en el porche, con Rusty en mi regazo, la hoja de Caleb revoloteando ligeramente con el viento. No podía dejar de pensar en su cara cuando ella se lo llevó. No enojada, no asustada, simplemente ausente. Como si se hubiera plegado sobre sí mismo y desaparecido en el rincón más pequeño de su ser para sobrevivir. Susurré en la oscuridad. Vuelve a mí. Caleb, cuando estés listo, yo estaré aquí. Y Rusty ronroneó como una promesa. Regresó 3 días después. Estaba acomodando libros en el rincón de lectura cuando levanté la vista y lo vi parado en silencio en la puerta, con la mochila baja, el cabello desordenado, las mejillas agrietadas por el viento. Caleb no dijo nada. Solo caminó a su asiento, sacó un lápiz y comenzó a escribir. No hice preguntas, no las necesitaba. Cuando terminó la clase y los demás salieron al recreo, él se quedó. Esperó hasta que la habitación estuvo vacía. Luego se acercó y colocó algo pequeño y suave en mi palma. Una piedra, de color gris oscuro, con una sola vena blanca que se curvaba a través de ella como un rayo. Mi papá dice que este tipo de piedras ayuda con la tristeza, dijo. Creo que tal vez la necesitas. Miré la piedra, luego a él. Mi garganta se apretó. Intenté hablar, pero no salieron palabras. Así que, solo asentí. Cerré los dedos alrededor del regalo y susurré. Gracias. Y en ese momento, supe que algo había cambiado, no solo en él, sino en mí. Esa tarde, me encontré con Leila en la tienda local. Estaba de pie frente a la sección de té, con los dedos cuidados tamborileando contra su cesta de la compra. Intenté pasar sin decir una palabra, pero su voz me encontró de todos modos. ¿Realmente te has puesto cómoda aquí? No. Hice una pausa. No porque no lo esperara, sino por el veneno en su tono. Leila, dije con cuidado, no quiero pelear contigo. Se acercó, con los ojos encendidos. No perteneces aquí. Elena, entraste bailando, tomaste mi trabajo, tomaste mi lugar. ¿Y ahora qué? ¿Crees que eres parte de esta comunidad porque enseñas a sus hijos y quemas salvia? Sentí que el calor subía en mi pecho, pero no levanté la voz. No te quité nada, dije. Y no vine aquí para reemplazar a nadie. Su mandíbula se apretó. ¿Crees que él te ama? No. Parpadeé. ¿Quién? No te hagas la tonta. Por un momento, nos quedamos mirando, y entonces algo en su expresión se quebró. La ira se suavizó lo suficiente como para dejar ver el dolor. Yo estaba allí cuando Victoria se fue, dijo. Ayudé a Mateo a levantarse. Me senté con Caleb cuando lloraba hasta quedarse dormido. Yo estaba allí. Te creo, dije suavemente. Sé que te importa. Desvió la mirada. Entonces, ¿por qué tú? Quise decir que no lo sabía, pero no era cierto, porque no intenté ser lo que él necesitaba. Dije que simplemente lo era. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y se fue, con el hombro rígido, la cesta balanceándose a su lado como un peso que no podía soltar. En la escuela. Empezaron los susurros. Los padres dejaron de hacer contacto visual. Los niños comenzaron a traer talismanes, pulseras de hilo tejido, bolsitas de sal atadas con cintas. Una niña pequeña me entregó una piedra tallada y dijo: «Mi abuela dice que esto te protegerá de los espíritus que trajiste». Le di las gracias y la añadí a la pila creciente en mi cajón. Sabía de dónde venía. Victoria había vuelto a la ciudad, y no era sutil. Me acusó públicamente de manipular a Mateo, de embrujar a Caleb, de corromper el aula con tonterías espirituales. Incluso pidió mi destitución durante una reunión de la junta escolar. Estaba lista para empacar mis maletas de nuevo. Pero Maya se levantó lentamente durante la reunión, se aclaró la garganta y dijo: «Llevo 40 años enseñando aquí. He visto a muchos ir y venir, pero Elena Cortez, ella se quedó cuando otros habrían huido, y estos niños, la escuchan, confían en ella porque ella los escucha a ellos». La sala se quedó en silencio, y yo no lloré. No hasta que llegué a casa y encontré a Rusty acurrucado alrededor de mis zapatos, su pelaje naranja cálido contra mi piel. Esa noche, Caleb se escapó. Apareció en mi porche al anochecer, con las mejillas sonrojadas, los brazos alrededor de las rodillas. «Mamá está ocupada», dijo, con voz apagada. «Ha estado al teléfono con su nuevo novio durante horas». Me senté a su lado. Le puse una manta sobre los hombros. «¿Sabe tu papá dónde estás?» «Está en la oficina hablando con Adina. Les oí decir tu nombre». Lo miré. «¿Qué oíste?» Dudó. «Que mamá quiere llevarme a Phoenix, que encontró un abogado, que va a ganar». El viento se intensificó. Un coyote solitario aulló en algún lugar de las colinas. Intenté calmar mi respiración. «Va a hacer lo que siempre hace», susurró. «Llevarme a algún lugar y luego desaparecer». Le tendí la mano. No la apartó. «No me iré a ninguna parte, Caleb». Me miró, con los ojos brillantes. «Papá me dijo que te ama». Me congelé. Luego asentí. «Yo también lo amo». Me sostuvo la mirada. «Entonces estoy bien si te conviertes en mi nueva mamá». Sonreí entre lágrimas. «Solo si estás listo». Sin prisas, sin presiones. «Estoy listo». Y en ese momento, bajo el cielo del desierto, un niño que nunca me había elegido,
Lo hizo. El invierno llegó como un silencio. No una ventisca, no una tormenta, solo un asentamiento tranquilo de blancos sobre la tierra, como si el mismo cielo hubiera exhalado. Las montañas se volvieron suaves en los bordes. Los pasos crujían como secretos. El aire se hizo fino y sagrado. Mateo empezó a venir por las tardes, siempre en silencio, siempre con algo en sus manos. Leña, hierbas secas, un libro que pensaba que me gustaría. Nunca pidió quedarse. Simplemente lo hacía. Rusty lo amaba, lo que significaba todo. Una noche. Encontré a Mateo sentado en la mesa de mi cocina con un cuchillo de tallar y un bloque de cedro. Lo observé mientras tallaba lentamente, con los dedos seguros y firmes, cortando piezas en espiral. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. No levantó la vista. «Una caja para las ofrendas de los niños, para que los espíritus no se sientan olvidados». Cuando terminó, me la entregó, sencilla, robusta. Olía a hogar. Coloqué todos los amuletos y tokens de protección que los niños me habían dado dentro, uno por uno, como si honrara algo sagrado. Caleb visitaba la escuela la mayoría de los días después de clases, generalmente con Rusty arrastrándose detrás de él como un pequeño guardián. Traía bocetos, preguntas, a veces solo silencio, y yo le daba lo que podía: tiempo, espacio, una presencia constante. Victoria no ganó, a pesar de sus amenazas, sus abogados, sus declaraciones de maternidad e intención. El tribunal falló a favor de Mateo. La estabilidad importaba. También la verdad y el amor real, por muy desordenado que fuera. Encontró la manera de hablar más alto. Ella se fue del pueblo la semana siguiente. Mateo y yo no celebramos, solo nos sentamos en silencio, con una vela parpadeando entre nosotros. Rusty dormido a nuestros pies. «¿Estás bien?», pregunté. Asintió. «Ella regresará, pero estaremos listos». No había triunfo en su voz, solo paz, un fin de semana. Cuando la nieve comenzó a derretirse, me pidió que hiciera un viaje con él. «Solo nosotros», dijo. «Hay un lugar que quiero mostrarte». Salimos temprano, abrigados con varias capas. Rusty, a salvo, acurrucado en casa bajo la atenta mirada de Maya. Mateo condujo la vieja camioneta por caminos serpenteantes que finalmente desaparecieron en el bosque. Luego, caminamos. El camino no estaba marcado. Me guió pasando abedules y arroyos congelados, a través de un silencio tan completo que hacía que el mundo se sintiera sagrado. Finalmente, llegamos a un claro. Cintas colgaban de las ramas, rojas, blancas, azules, verdes, ondeando suavemente como oraciones. En el centro se alzaba un altar de piedra, cubierto de musgo, antiguo. «Mi abuelo solía traerme aquí», dijo Mateo. «Me enseñó a atar mis deseos al viento». Sacó una pequeña tira de tela de su bolsillo. Me dio otra. «¿Qué hago?», susurré. «Átala», dijo. «Y pide lo que tu alma más necesita. No lo que tu mente quiere, lo que tu espíritu anhela». Cerré los ojos. Sintiendo el viento en mis mejillas, pensé en la vida que había dejado, en la mujer que solía ser, el silencio, el servicio, la obediencia, el miedo. Y entonces até mi cinta y susurré: «Déjame ser fiel, incluso cuando el mundo me dice que me doblegue». Cuando abrí los ojos, él me estaba observando. Su rostro indescifrable, pero sus ojos estaban bien abiertos. «Te traje aquí por una razón», dijo. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un anillo. No era nuevo, no estaba pulido. Algo viejo, hecho a mano, la plata opacada por el tiempo, la turquesa en su centro ligeramente agrietada como el lecho de un río. «Esto perteneció a mi abuela», dijo. «Ella se lo dio a mi mamá me lo dio a mí». Dio un paso adelante, tomó mi mano. No soy un hombre de discursos, pero cuando apareciste aquí, algo dentro de mí volvió a respirar, como si la tierra hubiera estado conteniendo el aliento hasta que llegaste. Mi corazón latía con fuerza. «Y creo», continuó, «que quizás el viento conoce nuestros nombres por una razón. Quizás nos ha estado llamando hacia este momento desde hace más tiempo de lo que creemos». Miró hacia abajo, luego hacia arriba, su mirada fija. «¿Te casarías conmigo?». No lloré. Sonreí, suave, firme. «Sí», dije. No porque necesitara ser salvada, no porque se esperara, sino porque esta vez la elección fue mía. La boda fue pequeña. La primavera llegó con truenos y arcoíris y flores silvestres que brotaron de la nada. Los niños hicieron decoraciones con piñas y papel. Maya trajo estofado. Caleb me acompañó por el camino, con una flor detrás de la oreja, radiante como si el sol lo hubiera elegido personalmente. Mateo esperaba bajo el cielo abierto, con las montañas detrás de él como testigos silenciosos. Rusty, por supuesto, se sentó orgulloso a nuestro lado, con su cola naranja moviéndose como un metrónomo. Cuando hice mis votos, no prometí perfección ni para siempre. Prometí honestidad, paciencia y presencia. Esa noche, bajo un manto de estrellas, mientras el fuego crepitaba y las risas se perdían entre los árboles, me senté junto al hombre que amaba y al niño que me había elegido, y me di cuenta de que esta no era mi segunda vida. Era la primera vez que vivía la mía de verdad. Mirando hacia atrás,
Creo que la lección más importante que aprendí es esta. A veces la vida no necesita un gran plan. Solo necesita un momento valiente de decir no al camino que todos los demás te trazaron. Pasé años tratando de ser lo que los demás esperaban. Obediente, tranquila, complaciente. Y eso casi me vacía. Pero en el momento en que dejé todo atrás y me adentré en lo desconocido, comencé a escuchar mi propia voz de nuevo. Aprendí que el hogar no siempre es donde naces. A veces es el lugar que finalmente te permite respirar. A veces es un niño que te entrega una piedra espiritual, o un hombre que talla una caja con cuidado, o un gato que se acurruca a tus pies cuando tu mundo parece desmoronarse. Aprendí que el amor no te salva, te ve, y cuando es real, no te pide que te conviertas en otra persona. Mantiene el espacio para exactamente quién eres. Y, sobre todo, aprendí que la curación no llega de golpe. Llega en estaciones, con el viento, con la luz del fuego, con cintas atadas a los árboles y deseos susurrados que nadie más oye. Así que, si estás al borde de algo aterrador, si el camino por delante parece demasiado salvaje, demasiado extraño, quizás ahí es exactamente donde comienza tu vida real. No tienes que ser valiente. Solo tienes que seguir adelante de todos modos. Eso fue lo que hice, y me llevó a casa.